Hoy es 24 de mayo. Empecemos por la fecha histórica, como bien decía el profe recordándonos. 24 de mayo del 2023 se conmemoran, se recuerdan 201 años de aquella gesta histórica, libertaria. Una de las, considero, dos fechas más importantes que tiene a nivel de los pasajes de la historia del país. El 24 de mayo de 1822 se recuerda cuando las tropas patriotas de el mariscal Antonio José de Sucre derrotaron a los realistas comandados por Melchor Aymerich, logrando de manera definitiva la independencia de la Real Audiencia de Quito. Este proceso había empezado con la revolución de Quito justamente el 10 de agosto, que es la otra fecha importante que tenemos, de 1809, ¿no? Que deberían ser las dos fechas en las que como país celebremos la libertad, la independencia, la emancipación de nuestro territorio. Pero son dos fechas que, digamos, más allá de tener un feriado, no es que se la celebra por todo lo alto, ni es tampoco una fecha que nos junte, ¿no? Que nos convoque a sentirnos orgullosos de nuestro país, de nuestra nacionalidad, qué sé yo. No son fechas que nos convoquen y deberían serlo. O sea, el 10 de agosto, el 24 de mayo, para los ecuatorianos deberían ser las dos fechas más importantes de nuestro calendario y deberíamos proponer en estos momentos lo que, por ejemplo, durante estos últimos años, en el caso de Pichincha, se ha pretendido a través de espacios de debate, de conversaciones, de foros, recordar lo que significó el proceso de independencia, la libertad, celebrar también, ¿por qué no?, con manifestaciones culturales, con música, como por ejemplo va a ocurrir esta semana entre el 26 y el 27 en el Parque Bicentenario, acá en la capital de la República, cuando se efectúe el segundo festival Pichincha Libertario, organizada por la prefectura, donde a más de haber música, a más de haber un festival musical, habrá gastronomía, habrá algunos otros espacios en donde van a poder compartir desde los más chiquitos hasta los más grandes, y donde, digamos, ojalá y sea así, el centro de la discusión y el debate sea justamente la fecha histórica. Pero son esfuerzos aislados. El de la prefectura de Pichincha termina siendo un esfuerzo aislado. Debería juntarse, en el caso de Quito, el municipio, todas las municipalidades en realidad de los 8 cantones de la provincia y el país en general. Pero hemos tenido ahora mismo que también en este 24 de mayo, que se cumplen 2 años del gobierno fallido de Guillermo Lasso, un mandato y un gobierno al que recordar la historia le ha resultado un tema pasajero, casi sin importancia. Para el gobierno haber llegado al bicentenario el año anterior fue un día más, no hubo mayor repercusión desde el gobierno nacional con respecto de una fecha tan importante e histórica para nuestro país. Cosa lamentable. Entonces, bueno, hoy 24 de mayo también se tiene previsto que el gobierno nacional, haciendo algo similar a lo que hiciera en su posesión la prefecta de Pichincha, va a Quitumbe con una feria también de emprendedores a dar su informe a la nación hoy, el presidente Lasso. Será, fíjense además, el segundo y último informe a la nación de Guillermo Lasso como presidente de la República. Espero que sea el último. Ustedes me dirán, no, pues si ya se va, hay muerte cruzada, sí, pero dicen que hoy podría el presidente Lasso anunciar su postulación a una nueva candidatura presidencial. Se los digo con todo corazón, espero que sí, que lo haga Lasso. Porque al decretar la muerte cruzada, una de las cosas que hizo Lasso fue evadir la responsabilidad que tenía ante el país y enfrentar el proceso de fiscalización que había iniciado la Asamblea Nacional en su contra por un caso de peculado.
y evitó la sanción política por parte de la Asamblea en este juicio político que estaban llevando adelante. Pero la sanción, a mí, más que la de los asambleístas, en este momento histórico que está enfrentando el país, tiene que llegar desde la ciudadanía. Es decir, los 13 millones de electores y los 18 millones de ecuatorianos en las urnas. Sería buenísimo si es que Lasso así lo decide, se presenta como candidato, le diga al presidente, ¿sabes qué? Acá está el rechazo. Y no sé, se quede con un 1, 2, 3% de votantes, que seguramente serán los que todavía creen en él, confían en él, ven en él, no sé, un gran presidente, porque eso es lo que creen sus colaboradores más cercanos, que han decidido además pasar de ser un movimiento político con Creo a ser partido político. Y si ya son partido y todo, bueno, esperemos que se presenten y esperemos que Lasso diga, bueno, me voy a lanzar, me voy a postular nuevamente y vamos a ver cuál es la sanción ciudadana, porque la política ya la evadió, mandó a los legisladores a su casa, el juicio político se acabó. Pero vamos a ver cuál es la sanción ciudadana, que en realidad termina siendo la más importante. En las urnas, democráticamente, no los partidos, sino los ciudadanos. Para hoy también en este informe a la Nación, que además, digamos, vamos a ver más de lo mismo. Ustedes se preguntarán lo mismo que yo, capaz, probablemente. Más allá de lo que dijo en su exposición de 40 minutos, que fue una suerte de medio defensa e insultos a los asambleístas y rendición de cuentas, porque dijo además todas las maravillas que había hecho por el país, que después recordarán ustedes, acá las revisábamos junto a un especialista en materia económica que es Osvaldo Landazuri. Todo lo que había dicho el presidente que eran logros de su gobierno no se ha comprobado y no hay cifras que respalden los argumentos del presidente, de que redujo la pobreza, de que incrementó en 500,000 nuevas plazas de empleo. A esta altura, además, habiendo ofrecido en campaña 2 millones de nuevas plazas de empleo, si es que es real lo que él dijo, ha llegado nada más y nada menos que al 25% de su propuesta, si son 500,000. Tenía que haber creado 1,000,000 de plazas de empleo, porque estamos en la mitad de su periodo. Entonces parecería que incumplió eso. Pero dice que ha reducido la pobreza. Yo quisiera que me explique por qué entonces vemos cada vez más y más y más ecuatorianos que buscan un mejor futuro y mejores días a través de la migración. Si es que el país es el país de las maravillas, según Lasso, ¿por qué la gente busca huir de un país que no solo no te ofrece oportunidades para trabajar, para estudiar, etc., sino que además es un país violento, en donde, por último, si es que te aventuras a buscar trabajo en el exterior, no solo estás buscando una nueva oportunidad para trabajar y para tener ingresos, estás buscando salvar tu vida y la de tu familia, porque además de este proceso migratorio, y también esto no es que me lo estoy inventando yo, sino que lo han dicho muchos de los especialistas a los que hemos consultado en esta materia, ya no están migrando solos, están migrando con toda su familia. Buscan familias enteras salir y abandonar el Ecuador, porque acá no ven otra salida que no sea huir del país. Ya ni siquiera es un proceso de migración, la gente está huyendo de la inseguridad, de la violencia y de la falta de oportunidades. Entonces, no sé qué tan diferente vaya a ser este informe a la Nación de lo que fue la última intervención pública, cuando tenía que ir a defenderse de las acusaciones que le hacía el Parlamento, pero fue a insultar por un lado a los legisladores y por otro a hacer una especie como de rendición de cuentas express, ¿no? En 20 minutos hablar de las supuestas maravillas que ha hecho por el país, las cuales, como lo contrastamos acá con una persona que maneja temas económicos y cifras económicas, no es verdad. ¿Qué otra cosa podría ser diferente en este informe a la Nación de lo que fue, por ejemplo, el anterior, el del 2022? El del 2022 fue no un informe de rendición de cuentas al país, ni un informe de labores de lo que había hecho durante un año.
fue un discurso de campaña en el que dijo lo que supuestamente vamos a hacer. Entonces, que no les sorprenda a ustedes que hoy el presidente Lasso, en su informe a la Nación, diga todo lo que va a hacer en lo que le resta de gobierno. Ya tenemos un calendario electoral, lo vamos a ver en segundos nada más. Déjenme revisar solo una fecha, por favor. El 30 de noviembre sería la entrega de credenciales, es decir, que los primeros días de diciembre deberíamos tener nuevo gobierno. Si es que hay segunda vuelta, que sería el 15 de octubre. La primera vuelta es el 10 de agosto. Entonces, en lo que le resta, ya después revisamos este cuadrito, enseguida. Ya cierro con esto nada más. Así que no les sorprenda que lo que sea hoy el discurso, el contenido del informe a la Nación del presidente, sean ofertas de lo que va a ser su gobierno en los meses que le restan en funciones. Y dirá las maravillas que nos va a dejar a los ecuatorianos en estos pocos meses que le quedan en funciones. Eso va a ser, intuyo yo, porque ya lo conocemos. Ya sabemos cómo es el presidente Lasso, ya sabemos cómo es su equipo de gobierno. No va a ofrecer nada más en un discurso en cuanto al contenido que no sean promesas incumplidas. Las que no cumplió hasta hoy y las que no va a cumplir hasta que se vaya. Porque hoy llegará a decir todas las maravillas que le va a dejar heredando al Ecuador hasta el último día de su gobierno, que ventajosamente será en pocos meses. Porque a eso nos ha acostumbrado el presidente Lasso y porque se ha caracterizado, entre otras cosas, en mentir con base en ofertas, ofrecimientos y anuncio tras anuncio. Eso ha sido siempre el discurso del presidente Lasso. Desde que era candidato, y más todavía cuando ya estuvo en funciones, se dedicó a ofrecer cosas, a hacer anuncios que finalmente nunca cumplió. Para hoy también, ¿qué se tiene previsto? Que el presidente anuncie cambios de gabinete. Ayer el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha hecho un anticipo de lo que podría ser. Ayer ya se empezó a especular sobre varias cosas, una de ellas, que ha circulado en varios medios de comunicación, la salida del ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, y la incorporación de César Roón, quien hace varios meses atrás decidió abandonar las filas del Partido Social Cristiano, porque sí, no le dieron chance de ser candidato perfecto, no le dieron más chances que las que le habían, no le dejaron ser tampoco de los precandidatos presidenciales en el PCC, y Ron se cansó también, algo parecido a lo que le pasó a Cucalón. Yo les contaba el otro día que uno de los enojos o resentimientos que tiene Cucalón con Nebot es por no haberle dejado ser presidente de la Asamblea la mitad última del periodo anterior legislativo. Entonces con César Ron pasó algo parecido, pero lo que ocurre con el gobierno es que siguen mirando figuras que eran cercanas a Nebot e incorporándolas. Y, digamos, ayer alguien me decía, ¿le sigue quitando gente a Nebot? No, porque Ron ya hace rato que se salió de las filas del PCC, pero finalmente es su gobierno. El PCC lo llevó a ser presidente a Lasso, Ron hizo campaña por Lasso, Cucalón hizo campaña por Lasso, el PCC hizo campaña por Lasso. Que terminen siendo cogobierno, ¿a quién puede o debería sorprenderle? Lo que no debería hacer usted, votante elector, es no dejarse convencer nuevamente por los que pusieron a Lasso en la presidencia, punto. Entonces, comentarios a manera de rumores, aparte de lo que ayer varios medios digitales han comentado, la salida de Darío Herrera del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la incorporación de César Ron. Se comenta mucho sobre la salida de Juan Zapata del Ministerio del Interior, que eso es algo que se venía cayendo de Maduro hace rato. Vamos a ver si finalmente termina concretándose. A estas alturas, preguntarnos qué es de la vida de Zapata, de Moncayo de Bravo, quién está a cargo de la seguridad, no sabemos. Entiendo que a Zapata lo van a utilizar como candidato a la asamblea por las filas de Creo, seguramente, no sé si por otro partido político, será candidato del gobierno, seguramente. Otro comentario es que Santos Alvite deja el Ministerio de Energía o de Hidrocarburos, pero después de haber hecho todo lo que tenía que hacer
para beneficiar a los privados. Y de ahí, no sé, esto a manera de rumores. Cambio de gabinete. Bien, la pregunta es quién se va a hacer cargo del interior y de la seguridad en estos próximos meses que le quedan de gobierno a Lasso. Escuchemos a Francisco Jiménez, vamos con eso rapidito. El ex ministro de gobierno y ex asambleísta de Creo, Francisco Jiménez. Hemos decidido abandonar el movimiento político Creo, pues está claro que sus decisiones y sus acciones nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. Y queremos también darle forma a una nueva propuesta ciudadana, la del movimiento Acción Ciudadana Organizada Nacional, que esperamos se convierta próximamente en una organización política con todas las obligaciones y responsabilidades que eso significa. Además, exhortamos a los líderes de los diferentes partidos y movimientos políticos a que entiendan la importancia de construir una agenda de unidad que se centre en los valores democráticos, que aún como país enarbolamos. Bueno, nos vamos a quedar con la mitad de lo que dice Jiménez, porque la otra mitad, creo que para terminar de comprender bien el momento que vive el país, hay que remontarse también al rol que desempeñaba Jiménez, a quien yo, insisto, en lo personal, no es mi amigo, le guardo respeto, siempre ha tenido la gentileza de aceptarnos invitaciones, sobre todo a partir de que dejó de ser parte del gobierno. Jiménez dice algo en lo que no se equivoca, dice que él y el grupo de gente que lo acompañaban ayer en la rueda de prensa se desafilian, se alejan, salen de Creo, porque sus decisiones y acciones no estuvieron a la altura de las circunstancias. Eso es indudable. El gobierno de Lasso no estuvo a la altura de las circunstancias. Se pasó preparando durante toda su vida. El tipo formó parte de varios gobiernos, del gobierno de Osvaldo Hurtado, de Febres Cordero, de Magua, de Gutiérrez. Estuvo metido en todos los gobiernos, haciendo negocios, pero aprendiendo de la cosa pública y de la política. Fue candidato 10 años, intentó 3 veces ser presidente, a la tercera lo logró. Llegó a la presidencia y su presidencia colapsó en 2 años. Pudo haber colapsado antes, si es que los socialcristianos no le cuidaban las espaldas. Y se iba en junio del 2022, pero lo cuidaron, lo dejaron ahí. No estuvo ni Creo, ni Lasso, ni nadie de los integrantes de su gobierno, salvo honrosísimas excepciones. Algún funcionario, seguramente, alguno debe haber, que intentó hacer las cosas bien. A mí no se me ocurre quién, no se me viene a la cabeza nadie en este momento, pero estoy seguro que alguno intentó hacer algo bien. Pero Lasso, empezando por él, no estuvo a la altura de las circunstancias. 10 años, se debe haber gastado una millonada de su fortuna en 3 campañas electorales. Llegó y su gobierno colapsó al primer año. Duró 2, con las justas, y decretó una muerte cruzada. Él, que decía que respetaba las instituciones, se la pasó hablando toda su vida del respeto a la independencia de funciones o de poderes. No respetó ni a la justicia, no respetó a la asamblea, no respetó a nadie. Se la pasó hablando todo el tiempo de el respaldo a la protesta ciudadana cuando era opositor de Correa. Respaldaba a la CONAIE y a los de indígenas en aquella época. Cuando fue gobierno, los mandó a reprimir. El primer día de una protesta lo mandó a encarcelar a Issa. Ni siquiera a encarcelar, lo secuestró la fuerza pública. Como que Issa fuera un delincuente rodeado de 500 militares, con helicópteros, con patrulleros, como que si estuvieran persiguiendo al Chapo Guzmán. Pero cuando era oposición a Correa, a Lasso le faltaba ponerse poncho y una huipala para salir a las calles a protestar. No estuvo a la altura de las circunstancias. Dijo que respetaban los derechos civiles, entre esos la libertad de expresión. Cuando presidente,
Llamó mercenarios a los periodistas de un portal digital que publicaron información que afectaba los intereses de su cuñado, de uno de sus principales aliados, que terminó fugándose, Luque, y a su gobierno, obviamente. Y les dijo que eran unos mercenarios digitales y no sé qué. Respetuoso de la libertad de expresión. En este gobierno se bajaron la cuenta de YouTube de este medio de comunicación. Y de algunos otros también. En este gobierno, en el gobierno de Guillermo Lasso, han terminado periodistas teniendo que pedir la salida del país para salvar su vida porque han recibido amenazas. En este gobierno. No estuvieron a la altura de las circunstancias, pero yo encuentro una profunda contradicción. Una profunda contradicción en lo que dijo Francisco Jiménez, porque no hay que perder la memoria. Ojo, ahora Jiménez sale y dice: no estuvieron a la altura, Lasso, mal presidente y todo lo demás. Francisco Jiménez, hasta pocos días después del 5 de febrero, cuando se dieron las elecciones seccionales y la consulta popular, fue ministro de gobierno. Les voy a pedir que ustedes conmigo hagan un ejercicio de memoria y recuerden el rol de Francisco Jiménez. Francisco Jiménez dijo días antes del 5 de febrero, cuando se veían triunfadores, cuando creían que iban a arrasar en la consulta popular, cuando creían que eran, se iban de largo, ¿no? Nadie les para, ganaron la consulta ellos, antes de llegar al día y a la hora cero. Francisco Jiménez fue el que habló de la posibilidad de que Guillermo Lasso se postule a una reelección. ¿Tan rápido cambió de opinión Francisco Jiménez? Hoy dice que no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero hasta antes del 5 de febrero, el doctor Jiménez creía que Guillermo Lasso tenía que ir a la reelección. Insisto, pretenden jugar con la inteligencia de ustedes y de todos los ecuatorianos. Y no se los vamos a permitir. No se los vamos a permitir. O sea, lo que hoy dice Jiménez, ¿por qué no lo dijo cuando era parte del gobierno? Dice que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Francisco, usted fue parte de este gobierno hasta el 5 de febrero. Usted tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Por el amor de Dios. Y lo mejor de todo es que dice que no estaban a la altura de la circunstancia, que ahora nos vamos a crear otra organización política. Lo que nos faltaba, otra organización política más de alguien que sale del peor gobierno de la historia de este país. Y estoy seguro que alguien va a votar por ustedes, por supuesto. Eso es indudable. Por cierto, da su informe a la Nación hoy el presidente y se va a Estados Unidos a una intervención quirúrgica o algún procedimiento médico hasta el 28 de mayo. ¿A quién debería sorprenderles? Habría que ver también cuántos días en estos 2 años de gobierno, cuántos días de estos 2 años el presidente ha pasado fuera. Alguien decía ayer, ¿se va a ausentar? No, si ha estado ausente 2 años, o sea, que se vaya 4 días, da igual. Hablábamos ayer sobre las alianzas. ¿Quieren escuchar esta perla? Esto fue genial. Ayer hablábamos, ¿no?, de la alianza Romo-Villavicencio. Vamos con eso. ¿Cómo van las alianzas de Romo? ¿Qué decía Romo de Villavicencio? ¿Podemos escucharle? Un cachito. Y es tu alianza con Construye, ¿no es cierto?, el partido. Hay cuestionamientos de algunos sectores sobre la presencia nuevamente. Vamos primero con el de Romo. No lo tienen. Bueno, María Paula Romo en una entrevista radial había dicho que por las circunstancias por las que atraviesa el país, por cómo está el país, el cuadro más idóneo para lograr un acuerdo, una candidatura y auspiciar a un nombre a la presidencia de la República es el patriota Fernando Villavicencio. Ese es el cuadro que Construye, que es como se llama ahora La Ruptura, necesitaba, junto a otro patriota experto en seguridad como Patricio Carrillo, necesitaba para poner en sus listas. Ahora sí escuchamos, ya lo tenemos.
Nuestra posición fue: vamos a respaldar las candidaturas de quien tenga la decisión, la integridad, la fuerza para enfrentar estas mafias. Efectivamente, eso nos ha llevado a algunas conversaciones. Estamos trabajando una alianza con Fernando Villavicencio, quien creemos cumple con esos requisitos y ese perfil. Idealmente, Patricio Carrillo, probablemente el mejor experto en seguridad que existe en el Ecuador, encabezará la lista nacional. Ojalá así. Ya, son los mejores cuadros posibles. Veamos qué es lo que dice uno de los mejores cuadros posibles del movimiento político Construye antes Ruptura. Y es tu alianza con Construye, ¿no es cierto? El partido. Hay cuestionamientos de algunos sectores sobre la presencia nuevamente de María Paula Romo y quienes forman este partido o movimiento político. Entonces dice, ¿cómo Fernando Villavicencio se va a aliar con esta gente de nuevo? Bla, bla, bla. ¿Cómo miras tú eso? Yo hice un acuerdo con el que podía, y quiero decir, María Paula Romo, sé que está ahí, pero no está, no será candidata, para nada. Es el ex partido Ruptura de los 25, que se llama Construye Listas 25. Cuando me dicen a mí, y con razón, desde afuera, oye Fernando, pero ¿cómo te fuiste a meter con ese partido? Yo les digo, todos entramos dispuestos a contaminarnos. Sí, si yo entro a destapar una alcantarilla, tengo que mancharme de mierda, punto. Las conclusiones sáquenlas ustedes. Yo solo quería compartir con ustedes de esta maravilla. A mí me encantó. Yo lo disfruté y no quería ser egoísta con ustedes y quería compartirles esta maravilla para que lo disfruten como lo disfruté yo. Bien, tenemos calendario electoral. Ahora sí podemos revisar, Esteban y Javi, por favor, cómo va el calendario electoral. Los que andaban celebrando que sin la asamblea tenemos 33 millones de dólares para invertir en escuelitas, en hospitales, en obra social y no sé qué. Bueno, les cuento que las elecciones que se avecinan van a costar 80 millones de dólares. Ahí está su ahorro. Bien, el calendario electoral que ha definido el Consejo Nacional. Hoy, 24 de mayo, aparte de celebrar 201 años de la batalla de Pichincha, aparte de tener que escuchar una vez más a Guillermo Lasso mentirle al país, saber cuáles van a ser los nuevos ministros para lo que le queda de vida a este gobierno, el CNE hará convocatoria de elecciones. En horas de la noche estaremos atentos todos los ecuatorianos a la convocatoria que hagan a elecciones las autoridades del CNE. Por cierto, hoy creo que va a estar alguno de los consejeros con nosotros, vamos a conversar sobre eso también. Bien, proceso de democracia interna y registro de alianzas desde mañana 25 de mayo hasta el 7 de junio. Las inscripciones de las candidaturas del 28 de mayo al 10 de junio. Listado de candidaturas 6 de agosto. Notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto 4 de julio. Capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto 5 de julio al 20 de agosto. Campaña electoral. La campaña electoral más sui generis que viviremos en la historia de este país, que tiene que ver más con el tema de la pauta en medios, vallas, etcétera, etcétera, del 8 al 17 de agosto, es decir, con mi cumpleaños vamos a arrancar la campaña electoral, ¿ya? Regalazo. Del 8 de agosto al 17 de agosto vamos a tener campaña electoral. Eso es una mentira porque la campaña arrancó ya desde ayer, ¿no? Pero en medios, en vallas y tal, vamos a tener desde el 8 de agosto en adelante, hasta el 17. El debate será el 13 de agosto. Las votaciones de la primera vuelta para presidente, vicepresidente y asamblea serán el 20 de agosto. Los escrutinios del 21 al 30 de agosto. La proclamación de resultados el 23 de septiembre. Los días posteriores debería ser la posesión de la nueva asamblea, por cierto. La adjudicación de escaños del 4 de octubre, entrega de credenciales a los asambleístas del 26 de octubre, me parece que es demasiado demorado, deberían hacer cuanto antes la entrega de credenciales y que la nueva asamblea se instale. Campaña electoral, si es que hay una hipotética segunda vuelta, sería la campaña electoral del 24 de septiembre al 12 de octubre, el debate el 1 de octubre, y si es que hay segunda vuelta, será el 15 de octubre. La entrega de credenciales el 30 de noviembre. Ese es el calendario electoral.